Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro curso de matemáticas. En esta ocasión para presentar ya la sesión número 22 correspondiente a las cónicas, en particular a la circunferencia. Vamos a hablar entonces a partir de ahora de lugares geométricos que tienen que ver con las secciones que se le practican a un cono. Vamos a dar inicio entonces leyendo nuestro objetivo de la sesión, que nos dice lo siguiente: mostrar los elementos de la circunferencia y cómo se determina su ecuación en forma ordinaria y en forma general, así como su transformación de una en otra y la gráfica de esta cónica. Bien, vamos a comenzar entonces por hablar precisamente un poco más de las cónicas. ¿A qué se refiere con ello? Se denominan cónicas a las curvas planas que se pueden obtener de las secciones o cortes realizados a un cono. Estas son circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Son 4 entonces las llamadas cónicas. En esta sesión se abordará la más simple de ellas, que es precisamente la circunferencia. Se considera la más sencilla, simple y sencillamente porque tiene menos elementos que las demás. Para que nos quede claro estos cortes practicados al cono, vamos a ver la pantalla siguiente, en donde tenemos precisamente las llamadas secciones cónicas. La primera de ellas, la que está a la izquierda de su pantalla, es precisamente una circunferencia, un círculo, y que se obtiene a partir de hacer pasar un plano a través del cono de esta manera. Es un cono doble, en realidad es un cono, pero lo podemos considerar como doble, y al practicar esta sección perpendicular al eje del cono, entonces vamos a obtener como una traza. Se le denomina traza a todos estos puntos de intersección entre el cono y el plano que corta. Vamos a obtener entonces un círculo, una circunferencia. Si nosotros hacemos pasar este mismo plano, pero de una manera oblicua, que no sea perpendicular prácticamente al eje del cono, entonces lo que vamos a obtener ahí es una circunferencia ya deformada, que se trataría principalmente de una elipse. Continuando, como pueden ver, aquí se le practica otro corte a una de las dos hojas del cono, y entonces obtenemos este lugar geométrico denominado como parábola. Y por último, podemos observar el corte que nos da como resultado una hipérbola. Es importante aquí hacer notar lo siguiente: cada uno de estos cortes nos da una curva distinta, pero estas curvas, tanto la circunferencia, la elipse, la hipérbola y la parábola, tienen elementos bien definidos, así como ecuación, es decir, efectivamente corresponde a lugares geométricos bien definidos. Y vamos a dar inicio entonces con el primero de ellos, que corresponde a la circunferencia. Bien, la circunferencia. Aquí en pantalla tenemos un diagrama. Nos dice: los elementos de una circunferencia son el radio y el centro. Sin embargo, existen otros que se mostrarán a continuación, ya que se pueden presentar al resolver problemas de circunferencia, es decir, también van a ser de nuestro interés al menos conocerlos. En primer lugar, tenemos aquí el diámetro. El diámetro no es más que una cuerda. Una cuerda es una recta que corta de un punto a otro a una figura, en este caso a la circunferencia, pero tiene como característica particular el hecho de pasar a través del centro. Eso es lo que hace entonces un diámetro, es una cuerda máxima. Por otro lado, tendríamos entonces, en la segunda de las figuras, al radio. El radio no es otra cosa más que la unión entre un punto exterior de la circunferencia con su centro, que a su vez además lo podemos también definir como la mitad de su diámetro. El tercero de estos dibujos nos muestra lo que es una cuerda cualquiera, que ya lo habíamos comentado ahorita. Es una recta que une dos puntos de una circunferencia, que no necesariamente pase por el centro. Si pasa por el centro, entonces se convierte en el primer caso, que era el diámetro. La cuarta figura nos muestra lo que es la recta secante. A diferencia de la cuerda, la secante simple y sencillamente es una recta que se extiende, no necesariamente está uniendo dos puntos de esta circunferencia.
Y por último hay una que también es muy importante y que se le denomina tangente. La tangente a una curva, en este caso a nuestra circunferencia, es una recta que toca, eso es lo que significa tangente, toca únicamente a la curva, no la atraviesa, no une dos puntos ni más. Es decir, la toca en uno solo geométricamente. Bien, vamos a pasar entonces a definir lo que es la ecuación ordinaria de la circunferencia. La circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola, todas ellas también van a tener diferentes formas de expresarse, así como fue en el caso de la recta, que teníamos recta en forma general, recta en forma pendiente ordenada al origen y punto pendiente. Aquí vamos a tener entonces dos formas principales, que son las que nos van a ocupar: la ecuación ordinaria y la ecuación general. Vamos a comenzar entonces con la ecuación ordinaria. Nos ponen aquí en la pantalla las siguientes instrucciones. Nos dice, dadas las coordenadas del centro de la circunferencia, las vamos a denominar como h, k. Es decir, cuando refiramos, cuando hablemos del centro de una circunferencia, las coordenadas que vamos a utilizar son h, k para diferenciarlas de cualquier otra. Y el radio r de la misma. Podemos utilizar la siguiente ecuación para determinar el valor de y correspondiente a un valor de x. Es decir, en general lo que estamos obteniendo aquí es el lugar geométrico que nos define a una circunferencia de centro dado, es decir, de centro h, k, y de un radio conocido. Esto tiene mucho que ver con el teorema de Pitágoras. Como ustedes recordarán también de otras sesiones previas, cuando vimos la distancia entre dos puntos, nosotros hablamos justamente de que tenía mucho que ver el teorema de Pitágoras, puesto que en las coordenadas rectangulares siempre vamos a obtener esta distancia como la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Ahora, en el caso de la circunferencia vuelve a ser lo mismo. Aquí lo único que estamos definiendo entonces es el simple hecho de que esta distancia, esta hipotenusa, va a medir, en este caso r, el valor del radio, lo mismo siempre en todas direcciones. Es decir, si definimos la circunferencia, tendríamos que decir que se trata de un lugar geométrico de todos aquellos puntos cuya distancia a otro llamado centro siempre es la misma. Esta sería la definición de una circunferencia geométricamente. Ahora, ¿qué vemos aquí? En el recuadro tenemos la forma precisamente ordinaria de la circunferencia, donde tenemos x menos la correspondiente abscisa del centro, a la que ya denominamos como h, todo esto elevado al cuadrado, es un binomio al cuadrado, más lo correspondiente para y, es decir, y menos la ordenada de este centro de la circunferencia, también todo elevado al cuadrado, igual al radio al cuadrado. Como pueden ver, pues sí tiene mucho que ver con el teorema de Pitágoras, porque tiene la misma forma. Tenemos x menos h, que es una cantidad elevada al cuadrado, más y menos k, que es otra cantidad también elevada al cuadrado, igual a un número elevado al cuadrado. Por lo tanto, tiene la forma del teorema de Pitágoras. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Vamos a comenzar con él. Nos dice hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro es 2,6 y un radio r igual a 4. Bien. Si nosotros decimos que el centro es 2,6, vamos a ponerlo aquí. El centro es 2,6. Estas son sus coordenadas. Entonces a esta le corresponde h y a esta le corresponde k en la fórmula que acabamos de ver, es decir, en la forma ordinaria de la circunferencia. Y tenemos un radio r igual a 4. Entonces, si decimos que el radio entonces vale 4 unidades, lo que seguiría es simplemente sustituir en la forma ordinaria. Vamos a poner aquí la forma ordinaria, x menos h al cuadrado más y menos k, también elevado al cuadrado, igual a r cuadrada, de las cuales conocemos h, conocemos k y conocemos a r. Vamos a sustituir entonces x menos el valor de h, que es 6 positivo, al cuadrado, más y menos el valor de k, que es un 2 positivo, entonces simplemente ponemos el 2 al cuadrado igual al radio al cuadrado.
El radio al cuadrado es 4 al cuadrado, o lo que sería igual sería 16. En el caso de la gráfica, como podemos ver aquí en nuestro monitor, tendríamos marcado primero que nada el centro en el punto 2,6 y a partir de ahí, en todas direcciones, el valor del radio igual a 4. Así de sencillo podemos graficar entonces una circunferencia cuando conocemos su centro y su radio. ¿Por qué? Porque son precisamente estos elementos los que la definen. Vamos a continuar. Nos dicen aquí, vamos a preferir trabajar esta parte a partir de ejemplos resueltos para evitar toda esa teoría que nos impide a veces avanzar satisfactoriamente o un poco más rápido. Entonces vamos a hacerlo a través de ejemplos. Nos dice aquí hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro es 0,0, quiere decir que es el origen, y con radio r igual a 8. Bueno, vamos igualmente a sustituir entonces en nuestra forma ordinaria. Vamos a decir ahora, tenemos el centro ahora tiene coordenadas 0,0 y el radio ya no vale 4, ahora vale 8 unidades. Entonces vamos a sustituir de igual manera en la ecuación. Así que vamos a quitar entonces los valores de h y k y el de r. Es así de sencillo. Ahora, ¿cuánto vale h en este caso? Vale 0, lo voy a sustituir. De igual manera, el valor de la correspondiente ordenada del centro, que es 0, lo voy a colocar aquí, en donde dice que vale k. Y el radio simplemente vale 8, lo pongo aquí elevado al cuadrado. Ahora, no hay mucha distinción que hacer, a menos que nos demos cuenta que x menos 0 es x. Entonces nos queda simplemente x cuadrada, y y menos 0 es y, también elevado al cuadrado, y sería igual a 64. Entonces, para cualquier caso, simple y sencillamente se sustituyen las coordenadas del foco, perdón, las coordenadas del centro y el radio, el valor del radio. Ahora nos piden aquí hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro es 5 y menos 4 y un radio igual a 5 unidades. Bien, no hay ninguna diferencia, vamos a seguir utilizando entonces la misma ecuación. Estamos hablando exclusivamente y por el momento de la ecuación ordinaria, así que vamos a colocar aquí entonces los dos valores que nos han dado, 5 y menos 4, con un radio de 5 unidades. Entonces lo vamos a colocar acá en 5. Ahora sí, hay que recordar que una circunferencia queda perfectamente definida por las coordenadas de su centro y el valor de su radio. ¿Por qué? Porque a partir de esto podemos obtener su ecuación en cualquiera de las formas que nos la puedan pedir. Ahorita estamos hablando exclusivamente de la forma ordinaria. Entonces, esta es la forma ordinaria. Vamos a sustituir nuevamente porque conocemos los elementos necesarios. Pondríamos x menos el valor de h, que en este caso vale 5, y lo elevamos al cuadrado, más y menos el valor de k, k vale menos 4. Entonces tendríamos menos 4 elevado al cuadrado igual a r cuadrada, que entonces sería 5 al cuadrado. Aquí yo ya sustituí y nada más me falta pues simplificar para que tenga completamente la forma ordinaria. Voy a hacerle de esta manera, x menos 5 elevado al cuadrado más, aquí nuevamente la misma observación, menos por menos da más, y más 4. Y más 4 nos queda elevado al cuadrado y 5 al cuadrado es 25. A diferencia del anterior no se puede simplificar más, puesto que no sabemos cuánto vale x menos 5, mientras que x menos 0 sí sabemos que da únicamente x. De igual manera para el término de las ordenadas, ¿no? De las y. Bien, entonces esto sería la forma en la que nosotros hallaríamos la ecuación en forma ordinaria de la circunferencia conociendo el centro, es decir, sus coordenadas y su radio. ¿Qué va a pasar ahora? La ecuación general de la circunferencia, ¿a qué se refiere? Nos dice, si se conoce el centro y el radio de una circunferencia, se puede construir su ecuación ordinaria, como ya lo hemos hecho hasta el momento. Y si se desarrollan los cuadrados, ¿cuáles cuadrados? Estos binomios al cuadrado. Aquí tenemos un binomio al cuadrado en términos de x y aquí un binomio al cuadrado en términos de y. Si se desarrollan los cuadrados, se obtiene entonces la forma general de la ecuación de la circunferencia, es decir, es una forma desarrollada.
esta es una forma más o menos sintetizada, puesto que tenemos factores. En la desarrollada no debemos de tenerlos. Lo que vemos en el recuadro es una forma general, pero completamente en general, es decir, no sabemos cuánto vale D, E y F, pero pueden tomar cualquier valor real. Cualquier ecuación que tenga esta forma que estamos viendo en este recuadro, entonces obedece a un lugar geométrico llamado circunferencia. Vamos a ver, entonces lo vamos a llevar a la práctica. Antes de pasar a este ejemplo, vamos a desarrollar justamente esta ecuación que nosotros tenemos aquí en forma ordinaria para hallarla en forma general y ver su significado. Es decir, si yo desarrollo aquí los binomios, voy a tener x menos 5 al cuadrado me da x al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, nos da 10x, más el cuadrado del segundo, que sería más 25. Más. Voy a desarrollar ahora entonces el binomio que está aquí en términos de y cuadrada más el doble producto del primero por el segundo, que serían 8y, más el cuadrado del segundo, que es 16. Esto igual a 25. Ahora lo que voy a hacer es darle precisamente la forma general. Como ya lo vimos en el recuadro, teníamos primero la x cuadrada, es decir, le vamos a dar este acomodo. Primero van las x cuadradas, después irían la y cuadrada, después vamos a poner entonces a la x sin exponente, o bueno, con exponente 1, menos 10x, después iría la y también con exponente 1, más 8y, todos con su propio signo, y por último, a estas cantidades numéricas las vamos a poder simplificar, simple y sencillamente haciendo su suma o su resta. Podemos observar fácilmente que aquí 25 y 25 se van a anular, puesto que cuando alguno de ellos pase al otro lado, haciendo precisamente la operación contraria, se van a anular. Este 25 al pasar allá negativo anularía al 25 del lado derecho del igual, o viceversa, si este 25 que está al lado derecho del igual pasa hacia el izquierdo, anularía al 25 que ya teníamos de este lado. Entonces esto nos queda más 16. Esto es igual que 0. Y entonces aquí podemos identificar fácil y claramente que esto es C, esto es D, y esto es E en la fórmula o en la forma general que acabamos de ver en la pantalla. Nos piden aquí hallar la ecuación general de la circunferencia con centro 2,6 y radio R igual a 4. Vamos a proceder entonces de la misma manera como lo acabamos de hacer en estos momentos. De hecho, aquí ya nos dicen a dónde debemos de llegar, es decir, esta ecuación que vemos aquí es la respuesta a la pregunta que nos han hecho y nos define claramente D, E y F como constantes. Pero vamos a realizarlo simple y sencillamente para que quede claro. Vamos a quitar esto entonces y vamos a realizar el mismo proceso. Lo que vamos a tener aquí es un centro 2,6, lo vamos a anotar, el centro es 2,6 y un radio igual a 4 unidades. Primero que nada, para llevarlo a la forma general, conociendo el centro y el radio, tendríamos que pasar necesariamente por la forma ordinaria. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a decir esto, como ya sabemos, es h y esto es k. De manera entonces que x menos h quedaría x menos 2 al cuadrado más y menos el valor de k, que en este caso es 6, elevado también al cuadrado, igual al radio elevado también a la segunda potencia, 4 al cuadrado. Ahora vamos a desarrollar todos los productos que hay. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. De manera entonces que al desarrollar este binomio al cuadrado tendríamos el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, que nos da 4x, más el cuadrado del segundo, 2 al cuadrado es 4, más y menos 6 al cuadrado nos va a quedar de esta forma. El cuadrado del primero menos 2 veces el primero de los términos por el segundo, 2 por y por 6 nos da 12y. Por último, menos 6 al cuadrado nos da más 36, igual a 4 al cuadrado, que su resultado sería 16. Ahora nada más nos resta
reacomodar a los términos. Primero van las x cuadradas, esta. Luego va y cuadrada, x cuadrada más y cuadrada. Después van las x menos 4x, después van las y menos 12y. Y aquí tendríamos 4 más 36, 40. Este 16 que está sumando de este lado pasa al lado izquierdo del igual restando. Y entonces 40 menos 16 nos dan más 24. Igual a 0, como lo que tenemos precisamente en la pantalla. De aquí podemos identificar claramente D, E y F como menos 4, menos 12 y más 24 respectivamente. De esta forma entonces hemos logrado pasar de la forma ordinaria a la forma desarrollada o general de la ecuación a partir de los elementos centro y radio de la circunferencia. Ahora, nosotros ya vimos claramente cómo se puede transformar de la forma ordinaria hacia la forma general. Simple y sencillamente desarrollamos los binomios al cuadrado, simplificamos y ordenamos los términos. Pero ahora vamos a hacerlo al revés, transformación de la ecuación general a la ordinaria de una circunferencia. Nos piden aquí determinar las coordenadas del centro y del radio de la siguiente circunferencia. Aquí la tenemos escrita. Vamos a ver. En principio se ve alguna diferencia con las que hemos estado obteniendo hasta el momento, puesto que tanto x cuadrada como y cuadrada tenían coeficiente 1 y aquí ambas tienen coeficiente 4. Bien, esto significa lo siguiente. La ecuación general de las cónicas tiene más o menos esta forma. Ax cuadrada más by cuadrada más cx más dy más e igual a 0. Hay quienes le agregan incluso otro término aquí llamado f, pero daría lo mismo puesto que tendríamos dos términos independientes que al sumarse al final de cuentas nos dan otro término independiente. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es lo siguiente. Primero, esta es la ecuación general de las cónicas. ¿Qué debemos entender aquí? Lo siguiente. Dependiendo de los valores de A y B, principalmente, nos va a decir de cuál de las cónicas se trata. Para el caso de una circunferencia, tendríamos que cumplir con lo siguiente, que el coeficiente A y el coeficiente B sean iguales y que además, tanto A como B sean ambos positivos. Si nosotros observamos una ecuación en forma desarrollada y nos damos cuenta que existe A y B, que además son iguales y que ambas son positivas, entonces lo más seguro es que se trata de una circunferencia. ¿Por qué digo lo más seguro? Porque luego existen algunas excepciones. Para el caso de lo que a nosotros nos va a corresponder analizar y estudiar, podríamos incluso asegurar que necesariamente se trata de una circunferencia, sin temor alguno. Entonces, si vemos la ecuación que tenemos en la pantalla, podemos darnos cuenta fácilmente que efectivamente se trata de una circunferencia. ¿Por qué? Porque tenemos la ecuación acomodada de manera que el primer término es 4x cuadrada y el segundo es 4y cuadrada. Ambas son positivas, tanto A como B. A y B valen 4, son iguales. De manera entonces que se debe de tratar de una circunferencia, sin duda. Entonces vamos a hacer esto. Nos piden determinar las coordenadas del centro y del radio de esta circunferencia. Bien. Estas mismas condiciones las vamos a ir definiendo para cada una de las restantes cónicas. Entonces, que quede muy claro, para yo poder identificar una circunferencia necesito saber únicamente que de la ecuación general de las cónicas, A y B me van a determinar cuál de ellas es. Si observo y veo que tanto el coeficiente A como el coeficiente B son iguales y positivos, entonces se trata necesariamente de una circunferencia. Bien, entonces vamos a pasar a realizar el proceso contrario ahora. Vamos a pasar de la forma general 4x cuadrada más 4y cuadrada menos 4x menos 8y menos 4x
menos 8y menos 11 igual a 0. Tenemos la forma desarrollada. Ahora lo que queremos es pasar de esta forma desarrollada o forma general a la forma ordinaria. Es decir, vamos a caminar ahora hacia atrás, vamos al revés de como comenzamos. Tenemos todo el desarrollo, queremos llegar a los factores. ¿Cómo se va a hacer? Primero que nada, vamos a juntar a las x con las x. Voy a dejar un pequeño espacio y voy a juntar aquí las letras y menos 8y. Al otro lado del signo igual, simple y sencillamente voy a pasar al término independiente, que en este caso es menos 11, va a quedar como 11 positivo. Este sería el primer paso. Juntamos las x de un lado, las y, y pasamos al otro lado del signo igual al término independiente. Ahora, ¿qué seguirá? Va a seguir esto. La cantidad que tengamos aquí, tanto para x como para y, necesariamente es la misma. Así que podemos hacer una factorización de esta manera, x cuadrada menos x. ¿Qué fue lo que hice? Consideré el caso de factor común. 4 y 4. 4 por x cuadrada nos daría 4x cuadrada y 4 por menos x nos daría menos 4x. Sacamos ese factor común en uno y en otro de los conjuntos. Aquí sacamos 4, nos va a quedar simplemente nos va a quedar simplemente y cuadrada. Y de este lado nos quedaría menos 2 veces y. 4 por menos 2y, menos 8y. Aquí sigue quedando el 11. Esta sería la segunda parte para llevar un orden. Tercera parte, ahora sí es completar cuadrados. Completar cuadrados. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. X cuadrada menos x. Como se puede recordar también de otras sesiones previas, cuando nosotros completamos cuadrados fue durante la sesión de ecuaciones de segundo grado. Se va a hacer exactamente igual. Este coeficiente, que en este caso vale menos 1, se divide entre 2 y el resultado se eleva al cuadrado. Entonces, menos 1 entre 2 es menos 1 medio. Menos 1 entre 2. Elevado al cuadrado nos da una cantidad positiva igual a 1/4. Para el segundo conjunto que tenemos aquí, que es el de las 10, vamos a actuar de la misma manera. La mitad de 2, bueno, de menos 2, la mitad es 1, negativo. Al cuadrado es 1 positivo. Este cuarto se ve afectado por este 4. Este 1 se ve afectado también por este 4. De manera que además, previo a este paso, aquí no había nadie. Entonces vamos a razonar una situación. Nosotros en realidad al lado izquierdo del signo igual, lo que hicimos fue agregar 4 por 1/4, un entero. Agregamos un entero en las x. Tenemos que agregar un entero también del lado derecho del igual, puesto que al tratarse de una ecuación, es decir, de una igualdad, es necesario que lo que ocurra del lado izquierdo ocurra del lado derecho, si queremos que siga tratándose de una identidad, de una igualdad. De igual forma, entonces aquí, 4 por 1 es 4, hemos sumado 4 al lado izquierdo de la ecuación, tendríamos que sumar 4 al lado derecho. De manera entonces que ya estamos en posibilidades de factorizar. Estas dos cantidades que están dentro de los paréntesis se han convertido en trinomios cuadrados perfectos. Nosotros lo obligamos a que fueran trinomios cuadrados perfectos porque nos convenía. Nos conviene, puesto que al querer nosotros llegar a la forma ordinaria necesitamos justamente binomios al cuadrado, los cuales además los vamos a obtener de aquí. X cuadrada es simplemente su raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 1/4, recuerden que es este signo, y se eleva al cuadrado. Ya lo factorizamos. Ahora vamos a hacer lo mismo con el caso de las 10. Vamos a hacerlo de esta manera. Raíz cuadrada de y cuadrada, raíz cuadrada de 1, este signo al cuadrado.
Esto ya se va pareciendo más a la forma ordinaria. 11, 1 y 4 nos dan simplemente 16. Vamos a colocarlo aquí. Ahora sí, ya se va pareciendo mucho más. Nos sobra algo. ¿Qué nos sobra? Nos sobran estos 4 que tenemos aquí. Entonces, sin ningún problema, nosotros podríamos actuar de esta manera. Vamos a dividir entre 4 a toda la ecuación. Cuando se dice que es a toda la ecuación, quiere decir lógicamente que es a ambos lados de esta. De manera entonces que 4 entre 4 nos dan simplemente 1, nos da la unidad y queda x menos 1 medio al cuadrado, más 4 entre 4 también nos vuelven a dar 1, y entonces nos queda el término y menos 1 elevado al cuadrado, y 16 entre 4 es simplemente 4. Ahora sí nosotros hemos podido llegar justamente a la forma ordinaria de la circunferencia. Y nos piden aquí determinar las coordenadas del centro y la longitud del radio. Aquí ya podríamos decir, esta cantidad es la que corresponde a la coordenada h del centro, y esta otra es la que corresponde a la coordenada k de ese mismo centro. Entonces, quiere decir que el centro simple y sencillamente lo podemos calcular de esta manera. Recuerden que esto se invierte. Si aquí dice menos, quiere decir que ese medio es positivo. Y si aquí dice menos también, menos 1, pues también tendría que ser la coordenada 1 positivo. De esta manera hemos encontrado el valor del centro. La magnitud del radio es simplemente lo siguiente. El radio al cuadrado sabemos que vale 4 unidades. De manera entonces que el radio vale la raíz cuadrada de 4 y entonces es de 2 unidades. De esta forma se lleva a cabo la transformación entonces de la forma general, aquí empezamos, hacia la forma ordinaria para poder obtener de la ordinaria el centro y el radio, puesto que de la forma general no es posible hacerlo. Vamos a ver algunos otros ejemplos con la intención de reforzar todo esto que estamos diciendo. Nos piden aquí, esta es la manera de problema, es un problema geométrico pero muy sencillo, que tiene que ver lógicamente con el desarrollo de una circunferencia. Entonces, para poderlo hacer, vamos a tratar de visualizarlo con una gráfica. Esta gráfica no necesariamente tiene que estar milimétricamente medida, puede ser nada más para tomar mejores referencias. Vamos a hacerlo así. Dice, los extremos del diámetro de una circunferencia son los puntos A y B. ¿Cuál es la ecuación de esta circunferencia? Bueno, vamos a dar comienzo por anotar los puntos A y B. El punto A es menos 5,3 y el punto B es el punto 3,1. 3,1. Y nos han dado la información de que estos dos puntos representan, o más bien por ahí pasa, uno de los diámetros de la circunferencia. Entonces, si nosotros hacemos una gráfica solamente para darnos idea de dónde estamos, tendríamos lo siguiente: 1, 2, 3, 4, menos 5 hacia la izquierda y 3 hacia arriba para el punto A. De manera entonces que por aquí estaría el punto A, el primero de ellos. El segundo, el punto B, está en 3,1. 1, 2, 3,1 unidad para arriba. Aquí estamos. Este es el punto B. Lo que nosotros queremos es determinar la ecuación que pasa por esos dos puntos y que además esos dos puntos son extremos de un diámetro. Si son extremos de un diámetro, quiere decir entonces que a la mitad de ellos por aquí más o menos calcularíamos que sería la mitad, por allí debería de estar el centro. Vamos a visualizar entonces la circunferencia, lo vamos a hacer de esta manera. Quiere decir entonces que la circunferencia más o menos tiene esta forma, hacia acá y hacia acá, para que estos dos puntos representen extremos de uno de sus diámetros. Ahora,
Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, necesitamos el centro y el radio de la circunferencia para poder obtener su ecuación. De otra manera no lo vamos a poder hacer. El punto que está en medio entre A y B, puesto que son los extremos de un diámetro de esta circunferencia, debe de ser el centro. De forma entonces que, recordando lo que habíamos visto cuando comenzamos con el tema de punto, es el punto medio. El punto medio entre A y B, entonces serían las coordenadas del centro. Y eso es lo que vamos a encontrar. El centro sería entonces coordenadas de A y de B en X, menos 5 más 3 entre 2, porque es el punto medio. Y las coordenadas de las correspondientes ordenadas, aquí está. De manera entonces que el centro sería menos 5 más 3 es menos 1 entre 2, perdón, menos 2 entre 2 es menos 1. Y 3 más 1 es 4, entre 2 es 2. El centro en realidad tendría coordenadas menos 1,2. Aquí más o menos se ve que está en menos 1,2. Por ahí debe de estar el centro. Si ustedes lo hacen en una hoja cuadriculada, van a notarlo más fácilmente. Ya contamos con el centro. Y ahora que quisiéramos conocer precisamente el radio de esta circunferencia. El radio es la distancia que hay de este centro, que es el punto medio entre A y B, a cualquiera de los dos puntos, tanto A como a B. Vamos a preferir utilizar entonces el punto B por dos razones. Primero, son positivos ambos, a diferencia de las coordenadas del punto A, y son más pequeños además. Entonces, vamos a hallar la distancia que hay, lo vamos a poner así, la distancia que hay del punto C, que es el centro, al punto B. Esto nos daría entonces el radio. La distancia que hay del punto C al punto B, que es el radio, sería entonces la raíz cuadrada, también recordando de las sesiones pasadas, cuando vimos distancia entre dos puntos, y haríamos x2 menos x1, 3 menos menos 5 al cuadrado, más y2 menos y1 también al cuadrado, y2 menos y1. Lo que nos dé esto es el valor numérico del radio. Tendríamos entonces menos por menos más, y 3 más 5 son 8. Al cuadrado nos dan 64 unidades. 1 menos 3 nos da menos 2, 2 negativo. Al cuadrado nos da 4 unidades. De manera entonces que el radio es la raíz cuadrada de 68. Y 68, bueno, no tiene una raíz cuadrada exacta. Podríamos simplificarlo, eso sí, pero vamos a sustituir antes en la ecuación ordinaria. En la ecuación ordinaria, vamos a ponerlo aquí, sería x menos la x del centro, que es esta es h, esta es k, x menos menos 1 nos da más 1, elevado al cuadrado, el primer término de la circunferencia, más y menos el valor de k, que vale 2 enteros, elevado al cuadrado, y esto es igual al radio elevado al cuadrado. El radio elevado al cuadrado sería entonces la raíz cuadrada de 68 elevada a la segunda potencia. Para terminar y darle el acomodo correcto y último, nos quedaría de esta manera. Una raíz cuadrada con un cuadrado se cancelan mutuamente estas operaciones, entonces nos queda igual a 68. Aquí ya obtuvimos entonces la ecuación ordinaria. Nos piden cuál es la ecuación de esta circunferencia. Bueno, si nos hablaran de cuál es la ecuación ordinaria, sería la que tenemos aquí atrás en el pizarrón. Si nos pidieran la ecuación desarrollada, bueno, entonces a partir de esta haríamos todo el desarrollo de los binomios, el reacomodo de los términos, y con ello tendríamos entonces la forma general. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio que nos pide calcular la ecuación de la circunferencia que tiene su centro en 2,-3 y es tangente al eje de las abscisas. ¿Cómo se va a resolver esto? Se está haciendo a través de problemas sencillos, geométricos, nada más con la intención de ubicarnos mejor en el cuadrante cuando estamos hablando de cónicas. Es muy sencillo y vamos a empezar de esta manera. Este ejercicio nos habla de una ecuación, más bien de una circunferencia
tangente a una recta. Esta recta es justamente el eje de las X. Dice, calcular la ecuación de la circunferencia con centro en 2, menos 3. El centro está en 2, menos 3. Y es tangente al eje de las abscisas, es decir, al eje horizontal, al de las X. Vamos entonces a hacer nuevamente aquí un dibujo en donde podamos ubicar más o menos el centro, que es 2, menos 3. Entonces nos va a quedar de esta forma. 2, menos 3. 1, 2 y 3. Aquí quedaría entonces el centro. Y nos piden que la circunferencia sea tangente que toque, no que lo atraviese, que toque simplemente al eje horizontal. Para que toque al eje horizontal, entonces tendríamos que imaginarnos a la circunferencia más o menos de esta forma. Es decir, entonces este debe de ser el radio para que pueda tratarse de una circunferencia tangente al eje de las abscisas. Y si eso es cierto, es decir, si va a ocurrir de esta manera, el radio simplemente lo podemos medir gráficamente, mide 3 unidades, porque para llegar de aquí al centro eran necesarias únicamente esas 3 unidades. Una vez que conocemos el centro y el radio, entonces ahora sí podemos nuevamente calcular la ecuación de la circunferencia. Siempre vamos a procurar hacerlo, obviamente, en la forma ordinaria. Entonces tendríamos, hay que recordar, este es h, esto es k, x menos h, x menos 2 elevado al cuadrado, más y menos k, menos 3, o sea, más 3, elevado al cuadrado igual al radio al cuadrado. El radio al cuadrado es 3 al cuadrado. X menos 2 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 9. De esta manera se obtiene ahora la forma ordinaria de esta circunferencia, y ahora sí estamos seguros que es tangente al eje de las X y que pasa por este centro 2, menos 3. Vamos a hacer ahora otro ejercicio, otro ejemplo, donde nos piden transformar de la forma general a la forma ordinaria la circunferencia que estamos viendo aquí en el monitor. Ahora se trata de hallar la forma ordinaria a partir de una forma general nuevamente. Tendríamos x cuadrada más y cuadrada más y cuadrada, más 6x menos 14y, más 6x menos 14y, ¿cuánto? Menos 64 igual a 0. Bien, menos 64 igual a 0. Tenemos la forma de la circunferencia. Podemos constatar que se trata efectivamente de una circunferencia como, primero, a y b valen lo mismo, valen 1 en este caso, y ambos son positivos. Es decir, tenemos tanto el término x cuadrada como y cuadrada, y ambos son positivos, entonces se trata necesariamente de una circunferencia. Ahora, vamos a repetir el proceso que habíamos hecho hace rato, únicamente para nuevamente reforzar todo lo que estamos aprendiendo. Vamos a poner aquí las X, juntamos las X, dejamos un pequeño espacio, juntamos ahora sí los valores de y lo que no tiene ni X ni Y lo vamos a pasar del otro lado del igual, es decir, al término independiente, que aquí es menos 64, lo trasladamos al lado derecho y queda como 64 positivo. El siguiente paso es completar cuadrados, puesto que aquí los coeficientes ya son 1. Aquí no hay nada, entonces podemos proceder directamente. Si no fueran 1, tendríamos que factorizar. Vamos a completar los cuadrados, entonces tendríamos la mitad de 6 elevada al cuadrado. La mitad de 6 es 3, elevada al cuadrado, nos daría 9. Y de este lado, y cuadrada, la mitad de 14 son 7, elevado al cuadrado nos dan 49 positivo. Como podemos ver, este 9 que no estaba aquí, lo hemos introducido por conveniencia, así que si sumamos 9 del lado izquierdo de la igualdad, vamos a tener que hacer lo mismo del lado derecho. Aquí en este caso hemos sumado 49, vamos a sumar también 49 al lado derecho. Aquí lo tenemos.
Ahora sí, podemos factorizar a cada uno de estos dos términos. Vamos a poner x más 3 al cuadrado, raíz cuadrada de los extremos con el signo que tenemos en medio. Hacemos lo mismo acá. Tendríamos y, raíz cuadrada, el signo que tenemos aquí en medio, elevado al cuadrado. Y tendríamos que hacer entonces la suma de este lado. 64 más 49. Nos da entonces 49, 50, nos debe de dar 122. 122, 60, 109, 118 y 122, así es. Bien, esto que tenemos aquí entonces es ya la ecuación ordinaria de esta circunferencia. Ya la transformamos de la forma general o desarrollada a la forma ordinaria o canónica, también le llegan a llamar de esa manera. Entonces de aquí no nos lo solicitan, pero nosotros podemos deducirlo. Las coordenadas del centro serían, este es H, este es K. H vale menos 3 y K vale 7 positivo. Recuerden siempre que al obtener justamente las coordenadas del centro, vamos a cambiarle el signo a la cantidad que tenemos aquí. Si es 3 es menos 3, si es 7 negativo es más 7. Esto obedece a lo siguiente, en realidad lo que estamos haciendo es calcular el valor de x que anula aquí. Entonces x debería de valer menos 3, es este. El valor de y que anula aquí es 7 positivo, 7 menos 7 es 0, es este. Y por último, entonces diríamos, y el radio al cuadrado vale 122. Pero yo no quiero saber cuánto vale el radio al cuadrado, quiero saber cuánto vale el radio, de manera entonces que al despejar, es decir, al sacar la raíz cuadrada de este lado, me queda únicamente como la raíz cuadrada de 122. Esta sería entonces la forma en la que se traslada de forma ordinaria a general y de forma general a forma ordinaria. Aquí a continuación nos ponen otra serie de ejercicios donde nos piden escribir la ecuación de la circunferencia de centro 3,4 y radio 2 y algunas ecuaciones, algún problema geométrico sencillo, también otra tangente y algunas formas desarrolladas para pasarlas a forma ordinaria. Bien, en general lo que se vio el día de hoy fue la definición de las cónicas, qué son, por qué se les llama así, de dónde salen, cuántas son 4, elipse, parábola, hipérbola y la circunferencia, que fue precisamente con la que dimos inicio por ser la más simple. Los elementos de una circunferencia, que son el centro y el radio, con ellos ya podemos definirla, que existen dos formas, o al menos vamos a ver nada más nosotros dos formas de la ecuación de la circunferencia. La primera es la ordinaria, de donde podemos deducir fácilmente cuánto vale el centro y el radio de una de ellas, y la otra es la forma desarrollada o forma general. También vimos cómo transformar precisamente de ordinaria a general y cómo regresarnos de forma general a la forma ordinaria. ¿De qué nos va a servir? Nos va a servir para poder localizar justamente los elementos de la circunferencia. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo me despido, espero que sigan practicando y nos vemos en la próxima sesión. Gracias por su atención. Hasta luego.